Un día Eduardo Capetillo estaba en la cima, galanes de telenovela, conciertos llenos, portadas de revista, un nombre que cualquier madre de los años 90 reconocía con solo escucharlo. Y al día siguiente, prácticamente, desapareció. No hubo despedida oficial, no hubo rueda de prensa explicando los motivos. Solo silencio. Un silencio que duró años y que generó más preguntas que cualquier escándalo. ¿Qué pasó realmente con Eduardo Capetillo? ¿Por qué un hombre que lo tenía todo decidió darle la espalda a las cámaras? Esta es la historia completa. Y hay partes de ella que muy pocas veces se han contado con honestidad. Antes de continuar, déjame decirte algo. Si te interesan las historias de quienes decidieron romper con la fama cuando todos esperaban que se quedaran, suscríbete, porque en este canal seguimos tirando del hilo de esas decisiones que el público nunca terminó de entender del todo. Para entender por qué Eduardo se fue, primero hay que entender lo que tuvo que dejar atrás, y eso empieza mucho antes de la fama, en una casa de Veracruz donde nadie imaginaba que ese niño terminaría siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión en español. Eduardo Capetillo Rivera nació el 7 de agosto de 1967, en el puerto de Veracruz. Hijo de un médico, creció en un entorno donde la actuación no era precisamente el plan familiar. Se esperaba de él una carrera más convencional, algo estable, algo que un padre médico pudiera entender sin sobresaltos. Pero Eduardo tenía otra idea. Desde joven sintió la atracción del escenario, de la música, de ese mundo que en Veracruz parecía tan lejano y que en Ciudad de México empezaba a tomar forma como industria. A los 18 años se mudó a la capital, y ahí, en uno de esos giros que solo ocurren cuando alguien está en el lugar correcto en el momento correcto, fue descubierto por Televisa. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo un joven de provincia, sin contactos previos en el medio, termina firmando con la televisora más poderosa de Latinoamérica? La respuesta tiene que ver con un casting que cambió su vida. Eduardo fue convocado para un grupo musical que la televisora estaba formando, un proyecto que buscaba capturar a la audiencia juvenil con una fórmula que ya había funcionado antes: caras bonitas, canciones pegajosas, presencia constante en televisión. Ese grupo se llamó Timbiriche. Y aquí está el primer giro de esta historia que pocos recuerdan con precisión. Eduardo no fue uno de los fundadores originales de Timbiriche. Se integró más tarde en una de las renovaciones de la alineación, en un momento en que el grupo ya era un fenómeno completamente consolidado. Entrar a un grupo ya exitoso tiene sus propias dificultades. No es lo mismo construir algo desde cero que llegar a un escenario donde el público ya tiene expectativas formadas, donde ya hay favoritismos, donde cada movimiento se compara automáticamente con lo que había antes. Pero Eduardo se ganó su lugar y lo hizo rápido. Su carisma, esa mezcla de timidez genuina y carácter firme que lo definió desde el principio, conectó con el público de una manera que sorprendió incluso a los productores. No era el más extrovertido del grupo, no era el que buscaba el centro del escenario en cada oportunidad, pero tenía algo que la cámara capturaba con una honestidad que no se podía fabricar. Y fue precisamente en Timbiriche donde ocurrió el encuentro que terminaría definiendo el resto de su vida. Porque ahí, entre ensayos, giras y presentaciones, Eduardo conoció a Mariana Garza, otra de las integrantes del grupo, y entre los dos nació algo que iba mucho más allá de la amistad de compañeros de trabajo. Se enamoraron y en 1988 se casaron. Para el público de la época fue una boda que parecía sacada de un cuento. Dos jóvenes estrellas, parte del grupo musical más popular de México, uniendo sus vidas frente a las cámaras que tanto los habían acompañado en su carrera. Todo parecía perfecto. Pero las apariencias, como pasa tantas veces en este mundo, no contaban la historia completa. Lo que el público no veía era la presión que dos adolescentes convertidos en estrellas absolutas tenían que cargar al mismo tiempo
que intentaban construir un matrimonio. Los compromisos de grabación, las giras interminables, los horarios que no respetaban ni el sueño ni la vida personal. Construir una relación bajo esas condiciones es extremadamente difícil, incluso para personas con mucha más experiencia de la que tenían ellos en ese momento. El matrimonio entre Eduardo y Mariana tuvo 2 hijos, y durante varios años, públicamente, todo parecía estable. Pero algo se estaba rompiendo por dentro. ¿Qué fue exactamente lo que llevó al fin de ese matrimonio? Esa pregunta generó especulación durante años, porque ninguno de los dos quiso entrar en detalles públicos sobre los motivos reales de la separación. Lo que sí se sabe es que el divorcio se concretó después de varios años de matrimonio y que fue un proceso que dejó heridas en ambas partes. Heridas que con el tiempo, afortunadamente, encontraron forma de sanar, porque tanto Eduardo como Mariana mantuvieron una relación cordial por el bien de sus hijos. Pero, en el momento, fue un golpe fuerte, un golpe que coincidió además con una etapa de cambios profundos en la vida de Eduardo que iban mucho más allá de lo sentimental. Porque mientras su matrimonio con Mariana llegaba a su fin, Eduardo estaba atravesando una transformación personal que pocos vieron venir. Y aquí está el primer gran giro de esta historia. Eduardo Capetillo, el galán de telenovela, el cantante de pop juvenil, el rostro que aparecía en todas las portadas, experimentó una conversión religiosa que cambió por completo su forma de entender su carrera, su vida y su propósito. ¿Cómo ocurre algo así? ¿Cómo un hombre inmerso hasta el cuello en la industria del entretenimiento más mediática de Latinoamérica termina reorganizando toda su existencia alrededor de la fe? La respuesta empieza con una crisis personal. Después del divorcio, después de años de exposición constante, después de cargar con la presión de mantener una imagen pública impecable mientras por dentro las cosas se desmoronaban, Eduardo llegó a un punto de quiebre. Y en ese punto de quiebre encontró algo que le dio una nueva dirección: el Evangelio cristiano. Se acercó a una congregación cristiana evangélica, y lo que empezó como una búsqueda personal de sentido se convirtió con el tiempo en una transformación radical de prioridades. Esto no fue un cambio superficial, no fue una moda pasajera, ni una estrategia de imagen. Eduardo empezó a vivir su fe de una manera que reorganizó completamente su escala de valores. Y eso, inevitablemente, chocó de frente con las exigencias de la industria en la que llevaba toda su vida adulta trabajando. Pero antes de llegar a ese choque, hay una pieza más del rompecabezas que hace falta colocar, y tiene que ver con el amor que llegaría después para quedarse. Porque fue en esos años, mientras Eduardo reconstruía su vida tras el divorcio y profundizaba en su nueva fe, cuando conoció a Bibi Gaitán. Bibi, también una figura conocida del medio artístico mexicano, compartía con Eduardo algo más que la profesión. Compartía esa búsqueda espiritual que estaba transformando la vida de ambos de forma paralela. Se enamoraron y en 1994 se casaron. Este segundo matrimonio fue radicalmente distinto al primero, no solo en las personas involucradas, sino en la forma en que decidieron construirlo. Desde el principio, Eduardo y Bibi dejaron claro que su fe sería el centro de su relación y de su familia. Y aquí es donde empieza el verdadero giro de esta historia, el que explica por qué, años después, Eduardo terminaría alejándose casi por completo de los reflectores, porque a medida que su familia con Bibi crecía, a medida que su compromiso con la fe se hacía más profundo, Eduardo empezó a sentir una tensión cada vez más fuerte entre lo que la industria del entretenimiento le exigía y lo que sus convicciones personales le permitían hacer. ¿Qué tipo de tensión? Pensemos en los papeles que se le ofrecían. Pensemos en las escenas que un actor de telenovela tiene que interpretar habitualmente. Romances, traiciones,
situaciones moralmente ambiguas que son parte natural del género. Para Eduardo, cada vez más, esos papeles entraban en conflicto directo con los valores que estaba construyendo como hombre de fe y como cabeza de familia. No es que dejara de trabajar de un día para otro. La transición fue gradual, llena de decisiones difíciles, de negociaciones internas entre lo que la carrera le ofrecía y lo que su conciencia le permitía aceptar. Hubo proyectos que rechazó, papeles que en otro momento de su vida habría aceptado sin pensarlo 2 veces, pero que ahora representaban un conflicto que no estaba dispuesto a resolver simplemente por mantener su presencia en pantalla. Y aquí aparece el verdadero problema que enfrentó Eduardo Capetillo en esos años. La industria del entretenimiento mexicano de los 92.000 no estaba diseñada para acomodar las convicciones de alguien que ponía límites tan claros. El sistema funcionaba con una lógica de disponibilidad total. Si rechazabas proyectos, si ponías condiciones, las oportunidades empezaban a espaciarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Las ofertas de telenovelas empezaron a disminuir. No porque Eduardo hubiera perdido talento ni carisma frente a la cámara, sino porque su nueva forma de entender su carrera generaba fricciones con productores acostumbrados a actores sin ese tipo de condicionamientos. ¿Sintió Eduardo que estaba perdiendo algo importante en ese proceso? Sin duda. Cualquier persona que ha construido una identidad profesional durante años siente el peso de verla transformarse, de ver cómo las puertas que antes se abrían automáticamente, ahora requieren explicaciones, condiciones, negociaciones. Pero lo sorprendente es que esto solo era el comienzo de una transformación mucho más profunda, porque mientras su presencia en telenovelas disminuía, Eduardo y Bibi fueron construyendo algo distinto, algo que para ellos tenía más peso que cualquier protagónico. Una familia numerosa, criada bajo principios muy específicos, alejada deliberadamente de la exposición mediática constante que ambos habían vivido en carne propia desde la adolescencia. Tuvieron 4 hijos juntos. Y desde el principio tomaron una decisión que en la industria del espectáculo mexicano resultaba poco común: mantener a sus hijos lejos de las cámaras en la medida de lo posible, protegerlos de la exposición pública que ellos mismos habían sufrido desde niños. ¿Por qué esa decisión? ¿Qué había vivido Eduardo en su propia infancia artística que lo llevó a querer algo tan distinto para sus hijos? La respuesta tiene que ver con lo que significa crecer bajo el escrutinio público antes de tener edad para entender lo que eso implica. Eduardo había sido una figura mediática desde la adolescencia. Había experimentado de primera mano lo que es perder la privacidad, lo que es que cada decisión personal se convierta en material de prensa, lo que es no poder cometer errores normales de juventud sin que se conviertan en titulares. Y no quería eso para sus hijos. Esa decisión, que con los años se haría cada vez más firme, fue el primer indicio real de lo que vendría después. Un alejamiento progresivo y deliberado de la vida pública que Eduardo había conocido durante toda su carrera. Pero el camino hacia ese alejamiento no fue lineal. Hubo momentos de regreso, proyectos puntuales, apariciones que mantenían viva la conexión con el público que lo había seguido desde sus años en Timbiriche y en sus primeras telenovelas. Lo que sí cambió de forma radical fue la prioridad. Para Eduardo, a partir de cierto punto, la carrera dejó de ser el centro de su vida y pasó a ser una actividad secundaria, subordinada a lo que consideraba su verdadero propósito, su familia y su fe. Y aquí está el detalle que casi nadie conoce sobre esos años de transición. Eduardo y Bibi no solo se alejaron de la exposición mediática, se involucraron de forma cada vez más profunda en su comunidad religiosa, llegando a asumir roles de liderazgo dentro de ella. Esto significó algo importante. Eduardo no abandonó la actuación para no hacer nada. La abandonó en gran medida para dedicarse a algo que para él tenía un peso espiritual y comunitario que la actuación
nunca le había dado. ¿Cómo reaccionó la industria ante esta transformación? La respuesta es compleja. Por un lado, hubo respeto hacia una decisión que muchos reconocían como genuina y coherente. Por otro, hubo también ese tipo de incomprensión que suele acompañar a quienes deciden salirse del guión que la fama parece imponer. Hubo quienes especularon que Eduardo simplemente había perdido vigencia, que su salida de los reflectores era más una consecuencia del paso del tiempo que una decisión consciente. Esa narrativa, sin embargo, no resiste un análisis cuidadoso de los hechos, porque Eduardo seguía recibiendo ofertas, seguía siendo una figura reconocible y querida por buena parte del público que había crecido viéndolo en Timbiriche y en sus primeras telenovelas. Lo que cambió no fue su atractivo para la industria. Lo que cambió fue su disposición a aceptar las condiciones que esa industria exigía. Y aquí llegamos a uno de los momentos más reveladores de toda esta historia. Porque hubo un proyecto específico, una oferta importante, que Eduardo rechazó de forma pública y que generó bastante conversación en su momento. Un papel protagónico que cualquier actor en su posición habría aceptado sin dudar, pero que para Eduardo representaba un conflicto directo con los valores que había decidido priorizar. La decisión sorprendió a productores y colegas, pero para quienes conocían de cerca el proceso de transformación que Eduardo había vivido en los años anteriores, no fue ninguna sorpresa. Era la consecuencia lógica de un camino que llevaba tiempo construyéndose. Sin embargo, nadie esperaba lo que vino a continuación, porque mientras Eduardo se alejaba cada vez más de las telenovelas, su esposa, Bibi Gaitán, mantuvo, durante un tiempo más, una presencia mediática más activa que la de él. Esto generó un tipo de comentario social muy particular en una industria y en una cultura donde tradicionalmente se esperaba que fuera el hombre quien mantuviera el perfil público más alto. Cómo manejaron Eduardo y Bibi esa dinámica, con una naturalidad que sorprendió a muchos. Para ellos, la decisión de quién trabajaba más activamente en cada momento no respondía a roles de género tradicionales, sino a lo que en cada etapa funcionaba mejor para la familia que estaban construyendo. Eso, en la industria del entretenimiento mexicano de finales de los 90 y principios de los 2000, era una postura poco común y generó tanto admiración como crítica dependiendo de quién opinara. Pero aquí está la pieza más importante del rompecabezas, la que explica de verdad por qué Eduardo terminó alejándose de los escenarios de la forma en que lo hizo. Porque no fue solo una cuestión de fe, ni solo una cuestión de proteger a sus hijos, ni solo una cuestión de incompatibilidad con los papeles que se le ofrecían. Fue una combinación de todo eso, sumada a algo más profundo, una redefinición completa de lo que Eduardo entendía como éxito. Durante años, el éxito para él había significado lo que significa para cualquier persona inmersa en el mundo del entretenimiento: reconocimiento, presencia mediática, proyectos de alto perfil, ingresos asociados a ese nivel de exposición. Pero después de su transformación espiritual, después de la experiencia de construir una familia numerosa bajo principios muy específicos, esa definición cambió por completo. El éxito, para el Eduardo de los años 2000 en adelante, dejó de medirse en proyectos firmados o en portadas de revista. Empezó a medirse en la estabilidad de su matrimonio, en la formación de sus hijos, en la coherencia entre lo que predicaba en su comunidad de fe y lo que vivía en su vida diaria. Esa redefinición es la clave para entender toda esta historia, porque desde fuera, alguien que abandona los escenarios cuando todavía tiene relevancia, cuando todavía tiene ofertas, cuando todavía tiene una base de seguidores fiel, parece estar tomando una decisión extraña, casi contraintuitiva. ¿Por qué dejar algo que funciona? ¿Por qué renunciar a un nivel de éxito que la mayoría de las personas en esa industria nunca llegará a alcanzar? La respuesta es que para Eduardo, ese éxito había dejado de ser suficiente. Había experimentado de primera mano
lo que la fama podía costarle. Un primer matrimonio que no sobrevivió a la presión. Una infancia artística que le robó parte de su privacidad antes de poder elegirlo conscientemente. Una sensación, según él mismo ha relatado en algunas entrevistas posteriores, de estar viviendo una vida que no terminaba de sentir completamente suya. Y cuando encontró algo que sí sentía completamente suyo, no dudó en priorizarlo, incluso si eso significaba alejarse de todo lo que había construido durante su carrera artística. ¿Significa esto que Eduardo desapareció por completo? No exactamente. Y aquí está otro detalle que pocos conocen con precisión. Eduardo nunca cortó completamente sus vínculos con la actuación y la música. Hizo apariciones puntuales, participó en proyectos específicos que sentía alineados con sus valores. Mantuvo cierta presencia en eventos relacionados con Timbiriche, cuando el grupo se reunía para conciertos de reencuentro. Lo que sí hizo fue dejar de perseguir activamente la carrera, de la forma en que la había perseguido en su juventud. Dejó de aceptar cualquier proyecto solo por mantenerse vigente. Dejó de medir su valor profesional por la cantidad de exposición mediática que generaba. Y esa decisión, sostenida durante años, terminó por consolidar la imagen pública que muchos tienen hoy de Eduardo Capetillo. La de un hombre que tuvo todo lo que la fama puede ofrecer y que decidió, conscientemente, que no era suficiente. Pero existe un detalle que casi nadie conoce sobre cómo se vivió esta transición, puertas adentro de su propia casa, porque la decisión de Eduardo de alejarse de los reflectores no fue unilateral, fue una decisión construida junto a Bibi, conversada, debatida en momentos de duda compartida. Hubo periodos en los que ambos cuestionaron si estaban tomando el camino correcto, si la estabilidad económica que la fama garantizaba valía la pena sacrificarla por una vida más privada que, en términos prácticos, implicaba también menos ingresos y menos seguridad financiera. Esa tensión entre convicción y pragmatismo acompañó a la pareja durante varios años. No fue un camino sencillo ni una decisión tomada con total certeza desde el principio. Fue, más bien, un proceso de ajuste constante, de pruebas y errores, de momentos en que la fe y la convicción tuvieron que sostenerlos frente a las dudas muy razonables que cualquier persona tendría al renunciar a una carrera consolidada. Y aquí está uno de los giros más humanos de toda esta historia. Eduardo, en distintas entrevistas a lo largo de los años, ha reconocido abiertamente que hubo momentos de duda, que no todo fue una línea recta de convicción inquebrantable, que hubo noches en las que se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si sus hijos entenderían algún día las razones detrás de las decisiones que estaban tomando como familia. Esa honestidad, esa disposición a reconocer la duda, en lugar de presentar una narrativa de fe perfecta y sin fisuras, es parte de lo que hace que su historia resuene de una manera distinta a la de otras figuras públicas que también se alejaron del medio por motivos religiosos. Porque Eduardo no presenta su transformación como un cuento perfecto, la presenta como lo que fue. Un proceso largo, complicado, lleno de sacrificios reales, de pérdidas que dolieron, de ganancias que solo con el tiempo terminó de valorar completamente. Más adelante descubrirás por qué este detalle resulta crucial para entender el presente de Eduardo y de su familia. Porque sus hijos, los que crecieron deliberadamente alejados de la exposición mediática que sus padres habían sufrido, llegaron a la edad adulta con una relación con la fama completamente distinta a la que tuvieron Eduardo y Bibi en su momento. Algunos de ellos decidieron, ya como adultos, incursionar en el mundo del entretenimiento. Lo hicieron, sin embargo, con una conciencia de los riesgos y las exigencias de esa industria que Eduardo y Bibi se aseguraron de transmitirles desde muy jóvenes. No entraron a ese mundo de forma ingenua, entraron con las herramientas emocionales y los límites claros que sus padres habían aprendido a base de experiencia y de error. Esto, para Eduardo,
representa quizás el mayor éxito de toda su transformación personal. Haber logrado que sus hijos, si decidían seguir un camino similar al suyo, lo hicieran con una preparación que él mismo no tuvo en su momento. Y aquí está la pieza que cierra el círculo de esta historia. Porque la pregunta que abrió este vídeo, la de por qué Eduardo Capetillo abandonó los escenarios, tiene ahora una respuesta mucho más completa que la que cualquier titular de revista pudo dar en su momento. No fue una sola razón. Fue una acumulación de experiencias, decisiones y convicciones que se fueron entrelazando durante años. El peso de una infancia artística que le robó privacidad antes de poder elegirla, el dolor de un primer matrimonio que no sobrevivió a la presión de la fama, el encuentro con una fe que reorganizó completamente su escala de valores, el amor por una mujer que compartía esa misma búsqueda espiritual y finalmente la decisión consciente de proteger a sus hijos de lo que él mismo había vivido de niño. Todo eso, junto, explica por qué Eduardo Capetillo eligió un camino que la mayoría de las personas en su posición jamás habría considerado. ¿Fue una decisión fácil? No. ¿Fue una decisión sin costos? Tampoco. Eduardo sacrificó ingresos, visibilidad, oportunidades que probablemente nunca volverán a presentarse de la misma manera. Pero ganó algo que, según sus propias palabras en entrevistas posteriores, considera más valioso que cualquier protagónico: una familia estable, una vida coherente con sus convicciones y la posibilidad de que sus hijos crecieran sin la exposición que a él le costó tanto procesar. ¿Qué habría pasado si Eduardo hubiera decidido quedarse, si hubiera seguido aceptando cualquier proyecto que la industria le ofreciera, sin importar el conflicto con sus valores? Probablemente habría mantenido un nivel de fama más alto durante más tiempo. Probablemente seguiría apareciendo en más producciones, en más portadas, en más conversaciones sobre la nostalgia ochentera y noventera que tanto gusta revivir al público actual. Pero también es probable que esa decisión hubiera tenido un costo que Eduardo, después de haber vivido en carne propia las consecuencias de la sobreexposición, no estaba dispuesto a pagar otra vez. Hoy, Eduardo Capetillo sigue casado con Bibi Gaitán. Llevan más de 3 décadas juntos. Una cifra que en la industria del entretenimiento, donde los matrimonios suelen tener una vida útil mucho más corta, resulta casi excepcional. Sus hijos han crecido, algunos han decidido seguir caminos artísticos propios y la familia mantiene esa identidad construida alrededor de la fe que definió las decisiones más importantes de su vida adulta. Eduardo no desapareció porque perdiera el talento ni el carisma que lo hicieron famoso. Desapareció porque decidió, de forma consciente y sostenida en el tiempo, que había algo más importante que proteger que su propia presencia en pantalla. Y esa decisión, lejos de ser un fracaso o una rendición, terminó siendo quizás la actuación más importante de toda su carrera, la de un hombre dispuesto a renunciar a la fama para proteger lo que de verdad le importaba. La industria del entretenimiento está llena de historias de personas que lo dieron todo por mantenerse vigentes, que sacrificaron relaciones, salud y estabilidad emocional por seguir en el centro de la atención. La historia de Eduardo Capetillo es la contraria. Es la historia de alguien que, teniendo todo lo que esa industria puede ofrecer, eligió caminar en dirección opuesta. Y quizás ahí está la verdadera razón por la que su historia sigue generando tanto interés años después. Porque en un mundo donde la exposición constante se ha convertido casi en obligación, la decisión de Eduardo de proteger deliberadamente su privacidad y la de su familia resulta, paradójicamente, más extraordinaria que cualquier escándalo. No hubo traición, no hubo caída pública, no hubo escándalo que lo obligara a desaparecer. Hubo simplemente un hombre que decidió que su vida valía más que su imagen y que sostuvo esa decisión año tras año, frente a todas las dudas, todas las pérdidas y todas las preguntas que el público nunca dejó de hacerse.
Esa es la verdadera historia detrás de Eduardo Capetillo. Una historia que no necesitó escándalo para ser impactante. Le bastó con la honestidad de un hombre dispuesto a elegir una y otra vez lo que de verdad le importaba. Pero hay capítulos de esta historia que merecen más detalle, porque ahí es donde realmente se entiende el costo humano de esa decisión. Volvamos a Timbiriche por un momento, porque para entender la magnitud de lo que Eduardo dejó atrás, hay que entender lo que ese grupo significaba en el México de los años 80 y 90. Timbiriche no era simplemente un grupo musical juvenil. Era una fábrica de ídolos, un fenómeno que marcó a toda una generación. Giras interminables, discos que se vendían por millones, conciertos donde el público gritaba cada nombre como si se tratara de héroes nacionales. Pertenecer a ese grupo significaba vivir bajo un microscopio constante. Cada integrante sabía que su imagen pertenecía en gran medida a la televisora y al público. Las decisiones personales, los noviazgos, los cambios de imagen, todo pasaba por un filtro de aprobación implícita que pocos adolescentes están preparados para manejar. Eduardo vivió esa presión desde dentro, en un momento de su vida donde la mayoría de los jóvenes están todavía formando su identidad. Él tuvo que hacerlo con millones de personas, observando cada paso. ¿Cómo afecta eso a una persona a largo plazo? La exposición temprana y constante puede generar una desconexión entre la identidad pública y la identidad real. Una sensación de estar actuando un papel, incluso en los momentos que deberían ser genuinamente privados. Y eso, según ha reconocido Eduardo en distintas reflexiones públicas a lo largo de los años, fue exactamente lo que experimentó. Pero antes de llegar a la reconciliación con su propia historia, tuvo que atravesar el episodio más doloroso de toda esta narrativa: el fin de su matrimonio con Mariana Garza. Eduardo y Mariana se casaron siendo prácticamente niños desde una perspectiva adulta. Dos estrellas de Timbiriche que decidieron unir sus vidas en un momento en que sus carreras estaban en pleno apogeo, en que las agendas no daban tregua. El público vio una boda de cuento. Lo que no vio fueron las giras que mantenían a la pareja separada durante semanas. No vio las discusiones que surgen cuando dos personas jóvenes intentan construir un hogar mientras cada una carga con su propia carrera, su propia presión, sus propias inseguridades, amplificadas por la exposición pública constante. El matrimonio se sostuvo varios años, pero las grietas, las que el público no podía ver, se fueron haciendo cada vez más profundas. Hubo un momento específico de ruptura. Según las personas cercanas a la pareja en aquella época, no fue un evento único el que terminó con el matrimonio, sino una acumulación lenta de distancia emocional, de prioridades que dejaron de alinearse. El divorcio se concretó y generó, como era de esperarse, un terremoto mediático. Las revistas de espectáculos dedicaron páginas enteras a especular sobre los motivos, a construir narrativas que muchas veces se alejaban bastante de la realidad más compleja que vivían los protagonistas. Para Eduardo, ese periodo representó una de las pruebas más duras de su vida adulta hasta ese momento. No solo perdía un matrimonio, perdía también, de cierta forma, la versión de sí mismo que había construido durante los años de Timbiriche. Y fue precisamente en ese vacío donde Eduardo empezó a hacerse las preguntas que terminarían llevándolo hacia la fe. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas: entender qué fue exactamente lo que encontró en esa búsqueda espiritual que no había encontrado en ningún otro lugar. Quienes han seguido de cerca el proceso de conversión de Eduardo describen algo que va más allá de la simple adopción de una religión. Describen una transformación que tocó absolutamente todos los aspectos de su vida: su forma de relacionarse, sus prioridades económicas, su manera de entender el éxito, incluso su forma de hablar y de presentarse públicamente. No fue, como algunos especularon en su momento,
una estrategia para reinventar su imagen pública tras el divorcio. Quienes conocían a Eduardo de cerca insisten en que el cambio fue genuino, profundo, sostenido en el tiempo de una manera que una simple estrategia de relaciones públicas jamás podría sostener durante más de 3 décadas. Y aquí aparece otro dato que pocos conocen con precisión. Antes de conocer a Bibi Gaitán, Eduardo atravesó un periodo de aislamiento relativo, de introspección, donde se alejó deliberadamente de varios de los círculos sociales que había frecuentado durante sus años de mayor exposición mediática. Ese periodo, que algunos cercanos describen como uno de los más difíciles, pero también de los más transformadores de su vida, fue el terreno donde se sembró todo lo que vendría después. Cuando conoció a Bibi, Eduardo ya no era exactamente el mismo hombre que había sido durante el matrimonio con Mariana. Había atravesado una crisis. Había reconstruido, pieza por pieza, una nueva forma de entenderse a sí mismo. Y esa nueva versión de Eduardo fue la que se enamoró de Bibi, la que decidió construir con ella un proyecto de vida completamente distinto al anterior. Lo sorprendente es que esto solo era el comienzo de una serie de decisiones que, vistas en conjunto años después, formarían un patrón coherente. Cada elección que Eduardo tomó a partir de ese momento estuvo guiada por la misma lógica, la de priorizar la coherencia interna por encima de la conveniencia externa. Hablemos ahora, con más detalle, de lo que significó en términos prácticos la decisión de alejarse de la actuación, porque no fue un anuncio único, una rueda de prensa donde Eduardo dijera «me retiro». Fue, como mencionamos antes, un proceso gradual, pero hay momentos específicos que marcaron etapas claras de ese proceso. Uno de esos momentos fue cuando rechazó la oportunidad de protagonizar una telenovela que, según varias fuentes de la época, habría representado un salto significativo en su carrera. El argumento incluía tramas que, desde la perspectiva de fe que Eduardo había adoptado, representaban líneas que prefería no cruzar, relaciones extramaritales presentadas sin condena narrativa clara, escenas de contenido que él consideraba incompatible con el ejemplo que quería dar como padre y como hombre de fe. Rechazar ese proyecto tuvo consecuencias profesionales reales. Y aquí está un detalle que casi nadie conoce. Hubo, según personas cercanas al medio, en esa época, comentarios dentro de la industria sobre la dificultad de trabajar con Eduardo, sobre lo que algunos productores describían como falta de flexibilidad profesional. Esos comentarios, justos o no, contribuyeron a que las ofertas de gran formato se fueran espaciando cada vez más. Pero lo que esos comentarios no consideraban era que, para Eduardo, esa supuesta inflexibilidad no era un capricho ni una pose. Era el resultado directo de una transformación interna que no estaba dispuesto a traicionar por mantener su nivel de exposición mediática. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. En lugar de intentar negociar un punto medio, Eduardo empezó a buscar, junto con Bibi, espacios alternativos donde pudiera seguir ejerciendo su vocación artística sin entrar en conflicto con sus valores. Participó en proyectos relacionados con su comunidad de fe. Mantuvo presencia en eventos relacionados con Timbiriche, donde el formato de reencuentro nostálgico no representaba el mismo tipo de conflicto. Esta reorientación de su carrera, lejos de ser percibida por él como una pérdida, fue descrita en entrevistas posteriores como un alivio. Pero existe un detalle que casi nadie conoce sobre el costo económico real de estas decisiones. Dejar de aceptar proyectos de alto perfil significó también un cambio sustancial en los ingresos familiares. En un momento en que la familia con Bibi crecía, ¿cómo manejaron esa transición económica? Según relatos posteriores de ambos, hubo momentos de incertidumbre genuina, de ajustes en el estilo de vida, de decisiones financieras que requirieron mucha más planificación que la que necesitaban en los años de mayor bonanza profesional. Y aquí
está uno de los testimonios más reveladores de toda esta historia. En una entrevista concedida años después, Eduardo reconoció abiertamente que hubo momentos en los que se preguntó si estaban siendo imprudentes, si la fe podía realmente sostener las necesidades materiales de una familia tan numerosa, si no estaban poniendo en riesgo el bienestar de sus hijos. Esa honestidad sobre la duda, sobre el miedo, sobre la incertidumbre real que acompañó estos años, es parte fundamental de lo que hace que esta historia se sienta genuina. Porque la fe de Eduardo no fue una fe sin dudas. Fue una fe construida exactamente en medio de esas dudas, sostenida a pesar de ellas, no por ausencia de ellas. Más adelante descubrirás por qué este matiz resulta tan importante para entender el resultado final de toda esta historia. Porque con el paso de los años, esa convicción sostenida en medio de la incertidumbre terminó dando frutos que ni Eduardo ni Bibi podían anticipar completamente en los momentos más difíciles de la transición. La familia se estabilizó. Los proyectos relacionados con su comunidad de fe fueron creciendo en alcance e impacto, generando tanto un sentido de propósito como eventualmente una estabilidad económica distinta a la que la industria del entretenimiento tradicional les habría ofrecido, pero suficiente para sostener el tipo de vida que habían decidido construir. Y los hijos, esos 4 hijos que crecieron deliberadamente, alejados de la exposición mediática constante, fueron desarrollando una relación con la fama completamente distinta a la que tuvieron sus padres. Hablemos de eso con más detalle, porque es uno de los aspectos más interesantes de todo este relato. Cuando los hijos de Eduardo y Bibi empezaron a mostrar interés por el mundo artístico, ya como adolescentes y jóvenes adultos, sus padres no les prohibieron ese camino, pero sí se aseguraron de que entraran a él con una preparación emocional muy distinta a la que ellos mismos tuvieron. Les hablaron abiertamente sobre los riesgos de la exposición temprana. Les transmitieron, desde la experiencia directa y no desde la teoría, lo que significa perder la privacidad antes de tener edad para profesarlo. Les enseñaron a poner límites desde el principio, algo que ni Eduardo ni Bibi tuvieron la oportunidad de aprender hasta haber pagado ya un precio considerable por no saberlo. Esa transmisión generacional de aprendizajes, construida sobre el dolor real de experiencias pasadas, es quizás uno de los legados más valiosos de toda la transformación que Eduardo decidió emprender hace más de 2 décadas. Y aquí está la reflexión final que cierra el círculo de esta historia. Eduardo Capetillo no desapareció de los escenarios por falta de talento, por falta de oportunidades, ni por ningún escándalo que lo obligara a esconderse. Desapareció porque, en algún punto de su vida, decidió que el costo de la fama constante era más alto de lo que estaba dispuesto a seguir pagando. Esa decisión, sostenida durante más de 20 años, frente a dudas reales, frente a dificultades económicas reales, frente a la incomprensión de parte de una industria que no siempre supo qué hacer con alguien que ponía límites tan claros, terminó construyendo algo que muy pocas figuras públicas de su generación lograron: una vida privada estable, coherente, protegida. ¿Valió la pena el sacrificio? Según el propio Eduardo, sin ninguna duda, según el resultado visible de más de 3 décadas de matrimonio con Bibi Gaitán, de hijos que crecieron con las herramientas que él nunca tuvo, de una familia que hoy sigue unida bajo los mismos principios que motivaron aquella decisión hace tantos años. La respuesta parece evidente. Pero la realidad detrás de esa respuesta, como hemos visto a lo largo de esta historia, fue mucho más compleja, más dolorosa y más humana de lo que cualquier titular pudo capturar en su momento. Esa es la verdadera historia detrás de Eduardo Capetillo. Una historia que no necesitó escándalo para ser impactante. Le bastó con la honestidad de un hombre dispuesto a elegir, una y otra vez, durante años de duda e incertidumbre, lo que de verdad le importaba.